Bueno, Teresita Alzate, soy nutricionista dietista, soy profesora titular de la Universidad de Antioquia y soy magistra en educación y mi doctorado es en acciones pedagógicas y desarrollo comunitario. Eso significa que he ligado la nutrición con todo el aspecto educativo desde hace muchísimos años. Soy directora de la revista Perspectivas en Nutrición Humana y les invito a vincularse con nosotros desde la parte no solamente como articulistas, sino posiblemente también como evaluadores. Es una plataforma que puede ligarnos con todo lo que es la ciencia y posibilidades de difusión de esa ciencia. Soy la líder del, digamos, soy líder del mi grupo de investigación en educación para la salud y educación nutricional, eh, y se conoce como GIESEN, Grupo de Investigación Interdisciplinaria de Educación para la Salud y Educación Nutricional. Casi que todo el recorrido desde 2009 lo formamos este grupo así en aspectos que nos preocupan bastante sobre digamos, la efectividad, los resultados de todo aquello que enseñamos o pretendemos enseñar, o sea, todo lo que hablamos de pedagogía y didáctica es una de las líneas que más nos interesa. Y por ser un grupo interdisciplinario, pues tenemos la fortuna de contar con personas de muchas disciplinas y del sector educativo también, de las tecnologías, de la información y la comunicación, etcétera. Y esto nos ha favorecido el poder realizar y hacernos preguntas. Casi que toda la investigación, todas las investigaciones van generando otras hipótesis, otras preguntas, y creo que ese es como el efecto de todas mis intervenciones, coincidido con lo que hablaba el profesor Marcos ahora, en el sentido de que no hay fórmulas, no hay asuntos resueltos. Lo que sí hay es muchas preguntas y unas necesidades de contextualizar y de relativizar aquellos aspectos que, digamos, pueden ser contundentes en ciertas investigaciones, pero que a veces hay que relativizarlos en el sentido de cómo se hizo lo metodológico, el referente conceptual de etc. Entonces, digamos que este asunto del docente, cuando hablamos de entornos escolares, cuando hablamos de ambientes alimentarios escolares, pues hay un actor fundamental que es el docente. Y eso, digamos, abordar ese tema y ese asunto del docente, pues nos para en unas posturas no solamente del deber ser, sino de las posibilidades de lo que se puede ser y hacer. Entonces, hablamos del docente como mediador justamente porque es una propuesta. No necesariamente sea un hallazgo, a veces es un rechazo y por múltiples razones. Entonces, digamos, este asunto ha sido eh, encontrado como un resultado de la última investigación que hicimos durante 5 años. Les contaba que una de las preguntas que más ha suscitado este asunto del papel del docente tiene que ver con una investigación que hicimos para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia dentro de lo que es el programa Nano-Cáncer, un proyecto de prevención del cáncer de colon, una perspectiva educativa contra la obesidad, es decir, prevenir el cáncer de colon a partir de prevenir la obesidad en escolares. Y este fue un abordaje multinivel, fue un abordaje con escolares, padres de familia, docentes y oferentes de alimentos. Y tuvo 3 componentes básicos: la alimentación, la actividad física y la salud bucal. Los resultados inclusive, pues nos dejan con mucho nivel de satisfacción en términos de conocimientos, en términos de cambio de algunas prácticas
de los estudiantes y en el transcurso de la disertación puedo irles comentando que, pero sí nos genera, digamos, mucha incertidumbre en relación con la sostenibilidad. La sostenibilidad en tanto los docentes, que son las personas que están permanentes en el colegio, porque los estudiantes van entrando, saliendo, se gradúan, los padres de familia con ellos, etcétera, y los docentes, pues digamos, son los que quedan a cargo de toda esa capacidad instalada que se espera que pueda hacer vida y conservar aquellos efectos de ganancia y, digamos, sostener no solamente los proyectos, sino proyectar los desarrollos. Entonces, en esta medida nos hemos parado siempre, digamos, desde posturas que avanzamos en términos de lo que llamamos pedagogías críticas. Pedagogías que van en contra de la educación bancaria, de la educación que hace y que privilegia que los docentes o los profesionales de la salud somos los que tenemos el conocimiento y que somos nosotros los que transmitimos conocimientos a personas que no tienen ese conocimiento, etc. Esa es una educación tradicional, digamos, en términos generales, pero la contraparte, por decir algo, el origen de unas posibilidades distintas de Paulo Freire justamente, cuando dice enseñar no es transmitir conocimiento, sino generar todas esas posibilidades para que se produzca el conocimiento o se construya en quienes se supone que están aprendiendo, en las personas que quieren superar sus niveles de conocimiento. Digamos que en términos generales, esta es una visión, pero creo que incluso con las, digamos, nuevas tendencias dentro de lo pedagógico se va quedando corta en el sentido de que hay unos asuntos de qué tipo de conocimiento estamos hablando y sobre todo el para qué es el conocimiento. Y que esto está muy en función de algunos aspectos que ya mencionaba él, incluso el doctor Galván y el doctor Moreno, en el sentido de la utilidad de ese conocimiento, la toma de decisiones y el papel en los asuntos que son alimentados. Por un lado, también, por el otro lado, no solamente el papel del docente en el asunto de la educación, sino también cuando estamos hablando de esa mediación en términos de sistemas alimentarios y de sostenibilidad. Estamos diciendo que hay unos asuntos que conforman un sistema alimentario y que hay que tocarlos frente a la sostenibilidad. Y eso realmente tiene básicamente tres componentes que deben ser reconocidos dentro de ese entorno alimentario también. Y ese entorno alimentario escolar, pues, se considera que tiene aspectos de producción de alimentos, de procesamiento de alimentos y de consumo, cuando es un sistema más completo. De hecho, hay algunos colegios que tienen instituciones educativas que tienen posibilidades de producir alimentos desde huertas escolares, por ejemplo, pero además entendiendo el entorno escolar de manera ampliada con todo aquello que es comunidad, que tiene que ver con familia y demás, pues también hay posibilidades de que se trabaje desde ahí para ese digamos, acervo, no solamente de conocimientos, sino de movilización y transformación en esos entornos, que tienen que ver con aquellos espacios donde vive, se da la vida, el crecimiento y el desarrollo de estos escolares y sus familias y sus referentes significativos. Entonces, la producción de alimentos, cuando hablamos de esa producción de alimentos, que no solamente es la agrícola, pero también estamos hablando de todos los efectos, y hay que reconocerlo en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, todos los aspectos de degradación del suelo, la pérdida de biodiversidad y la escasez de recursos hídricos en condiciones, digamos, actuales. En términos de procesamiento de alimentos, pues estamos hablando
de que ese procesamiento de alimentos adiciona problemas que tienen que ver con esos ODS que mencionaba ahora justamente el doctor Galván, en términos de desperdicio de alimentos, y no solamente de alimentos, sino lo más preocupante en términos de empaques, de envases. Y el asunto de la utilización, del abuso del agua para esa producción de alimentos. Todos estos son elementos que tienen que ver con la sostenibilidad del sistema alimentario y nutricional. Y lo que tiene que ver con el consumo, pues justamente son los hábitos, las prácticas, no solamente del individual, sino desde lo colectivo y todo lo que lo afecta. Todos esos factores que atañen al consumo y que generan esa sobrecarga y hasta triple de malnutrición y con unos desencadenantes en el impacto ambiental. Entonces, toda esa comprensión, cuando hablamos de educación alimentaria y educación para la salud nutricional, estamos precisamente condicionados a que tengamos una comprensión integral de lo que es el sistema alimentario y el sistema alimentario en un entorno escolar y en, digamos, en los espacios que se reconoce como entorno. En ese sentido, entonces, los enfoques educativos que se ha venido avanzando desde la teoría y desde la investigación, en esos enfoques educativos ya para una nutrición sostenible, nos hablan de unos enfoques pedagógicos que van siendo distintos y que pueden ser leídos a la luz también de nuestras propias experiencias. Lo que se habla justamente es de la educación el para, que es muy importante, no es para conocer, sino para equipar a las personas con esas habilidades y competencias para tomar las decisiones adecuadas y ser consumidores sostenibles. Entonces, por eso es que el acervo de conocimientos, como decía el doctor Moreno, lo pueden tener todos los estudiantes, lo pueden tener los adultos. Es más, no hay nadie que sepa más de una enfermedad que el propio paciente y de las propias soluciones y demás. Pero a veces ese conocimiento no se compadece con las acciones, con las posibilidades de acción, con las decisiones que toma él o los cuidadores o personas que le acompañan. Entonces, el sentido del educativo, digamos, ir apuntando justamente a esa toma de decisiones y a esa implementación, entonces, de programas que apunten a que cobijen todos los actores y sectores que competen a estos asuntos de ambientes escolares, es decir, el multinivel, el sentido de complejidad y programas de largo alcance que consulten con esas realidades locales. Es decir, con eso que Nelly hacía tanto énfasis de esos diagnósticos y diagnósticos que incluso tienen que ver con esas percepciones, que son muy cualitativas pero muy importantes, y esas representaciones sociales de los mismos afectados. No, los mismos estudiantes, en nuestro caso, para el proyecto de largo alcance, los mismos estudiantes sabían y tenían muy claros desde el hogar y desde la institución escolar cuáles eran los factores determinantes de la obesidad de muchos de sus compañeros o de ellos mismos. Entonces, esas percepciones son supremamente importantes trabajarlas, tenerlas como parte de esos diagnósticos para poder implementar proyectos que sean pertinentes. En lo que tiene que ver entonces con esos cambios, es muy importante tener que la educación no es transmisionista ni es tradicional, sino que lo que se propone es una educación experiencial que recoja la casuística, el campo de la cotidianidad de las personas. Y estamos hablando, cuando estamos hablando de las personas, estamos diciendo el padre de familia, estamos hablando del docente, su propia experiencia, el estudiante, sus propias experiencias y esas contrastaciones a partir de pedagogías analíticas, críticas, que pueda revisar y que pueda
digamos, contextualizarlas en términos más amplios de determinantes sociales. Esos aspectos también van ligados con políticas alimentarias, con participación sí o sí de los padres y con asuntos que tienen que ver con prácticas culinarias. Son supremamente importantes y las hemos encontrado no solamente en nuestros trabajos, sino en muchos otros en los cuales lo más cercano, lo más articulador son esas prácticas culinarias que sirven como pretexto de conversación de todo el entorno alimentario, de todo el entorno de lo que es salud y de todas esas representaciones sociales. Se vuelve un detonante muy importante cuando se habla de eso. Y la participación de los padres se vuelve imprescindible justamente porque de nada se, digamos, nada se puede aspirar y de nada logramos si se trabajan unas orientaciones, unos acercamientos, unas aproximaciones comprensivas en la escuela y todo lo contrario pasa en el ámbito familiar o a la inversa. Entonces, digamos, cada entorno debe acercarse y posibilitar que haya coherencia. Y la mayor coherencia incluso está en nosotros como sujetos, eh, digamos, educadores, profesores, profesionales que trabajamos en estos campos. Entonces, este asunto, por ejemplo, de investigaciones, no traigo sino estas, digamos, estas dos en el sentido de, a veces el trabajo se ha enfocado muchísimo en esa promoción de hábitos saludables y lo que más hemos logrado transformar en muchos de estos estudios ha sido la práctica del consumo de frutas y verduras, ¿sí? Por lo menos mientras están los programas en acción. Pero, digamos, la continuidad, la sostenibilidad y la posibilidad de que no solamente sea, digamos, producto, resultado inmediato de un proyecto, sino sostenible en el tiempo, es lo que, digamos, es el llamado. Y estos enfoques educativos para esa nutrición sostenible implica entonces tener en cuenta el para qué, y es esa toma de decisiones, y esa toma de decisiones corresponde justamente con el sentido de la educación, en la formación de autonomía, de criterio, para tomar decisiones propias y decisiones que afecten a su entorno, por eso son decisiones que empoderan. Entonces, fomentar comportamientos informados y sobre todo pensamiento crítico, construyendo esa capacidad desde los diálogos, desde las estrategias didácticas en aula y las conversaciones en familia es supremamente importante para que ese criterio se forme y se sostenga en acciones de decisión y que son las que pueden permitir sostenibilidad en el tiempo y sistemas alimentarios sostenibles. Iniciar entonces con experiencias positivas es muy importante, brindando oportunidades de conocimiento y habilidades para decisiones alimentarias sostenibles. Es decir, ayudar a tomar conciencia, más que concientizar como una acción de intrusión de otros, sino a la generación de la propia conciencia por posibilitadores de esos diálogos que permitan revisar esas interconexiones de todo aquello que conforma el sistema alimentario y las implicaciones que ello tiene. Entonces, los docentes en este campo de los sistemas alimentarios escolares y sostenibles son facilitadores, son provocadores y portadores de información, pero más que información, como conocimiento declarativo que puede inclusive ser consultado en Google a un clic o en cualquier buscador. Más importante que eso es tener la posibilidad de formación. Y para eso el docente inclusive, pues digamos, debe tener unas características y debemos aportarle como los investigadores y digamos el personal de salud de educación en los que trabajamos con ellos,
dotarlos, equiparlos de esos elementos que puedan ayudarles en sus niveles de autoeficacia y en sus capacidades, no solamente desde el matemático, sino desde esas habilidades, desde esas capacidades y desde esas búsquedas de coherencia entre el ser, el decir y el hacer. Entonces, eso nos implica tener en cuenta unas formas contextualizadas de llevar a cabo esas prácticas alimentarias y sobre todo aprovechar toda oportunidad para hacer razonamientos informados por profesores, capacitaciones a estos profesores, etcétera, pero también para que ellos puedan hacer lo propio con estudiantes. Son esas habilidades críticas las que permiten el discernimiento y la toma de acciones en función de lo adecuado o inadecuado. Es esencial entonces esa coherencia en la práctica educativa del mismo docente, el uso de sus propias experiencias y sobre todo tener en cuenta que los estudiantes aprenden más por lo que ven de padres, de educadores y demás, por lo que ven en ellos que por lo que ellos dicen. Entonces, aprovechar esas prácticas relevantes de la vida cotidiana, de la misma familia, del ámbito doméstico, permite que digamos, el cerebro se acostumbre a la duda, a la crítica, al pensamiento crítico, al pensamiento analítico, y que pueda corresponder con unos diálogos, unas relaciones dialógicas en familia y en la escuela, que le permita a estos estudiantes no solamente actuar desde sí mismos, sino con otros de manera distinta y ser vigilantes inclusive. Y ese es tal vez el papel que hemos venido encontrando digamos, de corresponsabilidad frente a lo que hacen los docentes. Una propuesta entonces de reflexión constante es la educación alimentaria y nutricional como una estrategia pedagógica para la alimentación no solamente adecuada, sino sostenible, y sostenible no solamente desde la persona y el ámbito personal, sino desde todos esos ámbitos de que hablamos ahora con abordaje multinivel para que esa sostenibilidad se dé de esos entornos. Y presupone entonces procesos permanentes y articulados, sobre todo de problematización. Aprovechar cada caso para repensarlo, para volverlo objeto de reflexión, de pensamientos superiores en valores, en ética, en actitudes, en creencias que posibiliten esa generación de autonomía, que está muy distante, en un polo opuesto a lo que es la información y la comunicación inclusive, que tradicionalmente lo que propone es lo temático. Y por eso, cuando se hablaba esta mañana de lo curricularizar la educación alimentaria y nutricional, normalmente a lo que se llega es a contenidos y contenidos temáticos que nos llevan a tener en cuenta esos aspectos de educación en salud, en temáticas de salud, y no en educación para la salud, para una toma de decisiones inespeраdas. Entonces, en ese ámbito, es el papel de los educadores cuando se conciben mediadores para este asunto de sistemas alimentarios escolares sostenibles, implica unos tránsitos que van desde una concepción de un enfoque ambiental y ético hacia unas prácticas que les sean coherentes y que sean sostenibles. Y por lo tanto, una cosa es trabajar los conceptos, inclusive desde las clases de ciencias, de tecnología, o sea, tantas que en las áreas de los currículos se pueden tener inmersos, sino también desde las prácticas mismas, cómo pasar de hablar de los alimentos y hablar de los alimentos en todo su contexto, hasta de los ultraprocesados, sino también cómo eso desde la práctica puede revertirse y cómo poner a conversar
cuando se cotejan ventajas, desventajas, dificultades, generación de problemáticas sociales, ambientales, etcétera. Entonces, todos esos aspectos de política, pues hay que ponerlos a conversar en función de eso que llamamos casuística doméstica. En ese sentido, entonces, cuando tenemos todas esas posibilidades, pues hablamos de docentes empoderados, docentes mediadores, mediadores entre docentes, entre el estudiante y el docente, y entre el docente y los padres de familia. Y cuando hablamos de ese papel y ese rol, entonces estamos hablando de docentes y que debemos aprovechar a aquellos docentes que tienen mayor vocación, mayor inclinación, mayor capacidad inclusive para que puedan intercambiar conocimientos, pero no solamente eso, sino modos y estrategias de llegar con sus dinámicas a estudiantes, a otros docentes, a asumir la corresponsabilidad con otros docentes y generar debates. Me parece que la figura del debate, del análisis compartido, de la discusión, de todos, digamos, todas las posibilidades de interlocución y de cotejo de respuestas a problemáticas centradas en el docente mismo son muy válidas para que puedan transformarse los mismos docentes y generar transformaciones de su quehacer en función de los estudiantes. Una cosa muy importante en esa relación docente-estudiante como mediador es que cuando el docente asume el papel de educador en alimentación y nutrición, convierte a los estudiantes en vigilantes de su propio comportamiento. Y los estudiantes, asimismo, comparten y critican y se vuelven veedores de lo que hacen sus propios compañeros. Por eso es tan importante saber de qué manera tratamos todos de ser coherentes, porque no podemos decir, digamos, sin tener que llegar a extremos, pero hablar de casos extremos, pero quiero decir al máximo, tratar, si estamos promoviendo alimentación saludable, pues ojalá el profesor lo que no se deje ver sea que su alimentación es lo más saludable posible, porque si no, los mismos estudiantes le van a caer y son los primeros críticos y jueces y, que no perdonan nada. Y con los padres de familia, ese papel mediador del docente tiene que ver con esa comprensión de esos valores y normas familiares en función de unas concepciones que hay que ir acercando y que no solamente desde lo temático, sino desde la dialogicidad con los hijos para que puedan revisar esos aprendizajes y la solidez de los mismos cuando los mismos padres pregunten el por qué, la razón o presenten acciones en contrario. Entonces, digamos que ese es el punto regulador para las familias desde la acción de los padres. Por lo tanto, entonces, la acción de los maestros requiere tener una filosofía de sostenibilidad y por eso nos corresponde apoyarnos mucho en aquellos que por vocación pueden ir amarrando, generando posibilidades de liderazgo para otros, incluso desde el mismo ejemplo, con acciones que desde sí mismos y desde sus propios estudiantes puedan hacerlo, tanto en el entorno escolar como en el entorno extracurricular de sus acciones educativas. Y lo más complicado que hemos encontrado en nuestro trabajo investigativo se corresponde con los hallazgos, justamente en la literatura que hablan de esos desafíos, de esas problemáticas que a veces, aunque el docente tenga el anhelo, digamos el gusto, pues a veces no tiene las condiciones que le correspondan para ejercer esos liderazgos y ese trabajo. Y entonces hay que propiciar las formas desde la dirección, desde la administración educativa, para que
puedan irse logrando esos pasos. ¿Cuáles son esas necesidades básicas que plantean los docentes? Conocimientos sobre desarrollo sostenible, porque se sienten bastante conocedores de lo alimentario, de lo nutricional, de lo salud, y si no, lo encuentran, digamos, muy fácil. Pero, digamos, coordinar esos dos aspectos les es difícil, y en ese sentido somos los educadores, investigadores y demás en estos campos que debemos propiciar esa correspondencia. Ese nivel de competencia, entonces, hay que apoyárselo a estos docentes porque vienen desde un campo de mucho saber temático y mucho saber escolar en su área, pero necesitan el apoyo de los directivos y de los padres de familia para poder generar esas opciones de cambio. Y por lo tanto, eso se habla de los recursos que se necesitan. Los desafíos, entonces, tienen que ver con cómo, digamos, buscar corresponder con unas cargas de trabajo que no sean recargas por trabajar en estos aspectos alimentarios y nutricionales, que es la principal que ellos hacen. Están en proyectos institucionales, están con sus cursos, están con sus coordinaciones de grupo, etc. Entonces sienten a veces que el programa de restaurante escolar, el programa de alimentación, el programa educativo, que se vuelve una carga, y ese es un desafío que debemos aportarle a la solución en las instituciones educativas. Tiempo limitado en clases y un enfoque muy fuerte en el componente de salud más que en el de sostenibilidad, como hablamos ahorita. Entonces, digamos, facilitar de nuestra parte estos aspectos es una necesidad para que podamos tener estos aliados en las instituciones educativas. Por lo tanto, en el campo escolar, digamos, tenemos que facilitar eso, pero también desde el asunto de relacionamiento con padres de familia. ¿Por qué? Porque hay que ayudar a formar y al profesor ayudarle a formar a estos padres de familia en estos aspectos que no solamente son temáticos en lo que es alimentación, salud, actividad física, etcétera, salud bucal y demás, sino también en todo aquello que es estratégico desde la parte pedagógica, de toda esa dialogicidad para los análisis, para la crítica, para la toma de decisiones, para asumir criterios, y esos aspectos son supremamente importantes. ¿Quién creyera? Pero tal vez el saber y el que un docente aprenda y que un padre de familia sepa y que ayuden a un chico a discernir sobre cuáles son las fuentes de información, dónde y a quién le creen cuando tienen tanto acceso a la información sobre alimentación, nutrición, salud, y cuando todos los influencers y todos los que digamos, trabajan ahora con redes sociales a más no poder, etcétera, pues es el número de likes el que hace que le crean más a estos que a aquellos, etcétera, y pueden tomar decisiones supremamente inadecuadas cuando no hay ese criterio. Entonces, por eso, no descuidar lo que tiene que ver con lo temático, pero sí muy importante esas habilidades para la vida y sobre todo el discernimiento y la crítica. Deben entonces los padres de familia y los docentes aprovechar esos nichos educativos que como el comedor escolar, la tienda escolar, la huerta escolar, etcétera, todo lo que los oferentes de alimentos, el tomar posturas alrededor de esto, las escuelas de padres, se conviertan en pilares para disponer de educación pertinente, coherente y experiencial que facilite esas transformaciones. Entonces, esa educación, no solamente familiar, sino la educación escolar, funciona, como dice Andrés Kusabate, por la vía del ejemplo. Por lo tanto, hay que, digamos, aprovechar, y es en esa dialogicidad que
encontramos la posibilidad de hacernos sensibles a las posibilidades de cambio, de transformación con padres de familia y escolares. Y pasar entonces de ser transmisionistas de materiales informativos a granel, propios no validados o ajenos no validados, propios, y que los cogemos a otros inclusive, y que llenamos a los estudiantes de eso, a los profesores de esto, pero que no consideramos las implicaciones en términos de interacciones, de cultura alimentaria, de cambios, de cómo se transforman los conocimientos, las acciones y lo que tiene que ver con la organización alimentaria. Por lo tanto, entonces, esas estrategias para implementar prácticas alimentarios a partir de los docentes implican los distintos niveles escolares, ayudar a los padres a comprender la nutrición y las prácticas, aprovechar los medios, pero para interpelarlos, utilizarlos justamente como medios, no como fines, sino posibilitadores de encuentros dialógicos para concienciar en el entorno escolar, estudiantes, docentes, administrativos y a las familias mismas. Eso entonces implica no solamente conocimiento nutricional, sino trascender a la utilización de los medios, de las didácticas, para tomar sentido crítico y tomar decisiones ilustradas en favor de ese ambiente sostenible. Por lo tanto, el docente debe evaluarse en su aspecto de comportamiento alimentario y en su desempeño pedagógico. Y es una tarea nuestra posibilitarlo para que lo vaya logrando y se vaya interpelando. Bueno, me resta entonces poder verlos aquí en Medellín en este congreso de octubre. Muchísimas gracias. Gracias, profesora Teresita. Es verdad, ojalá agradecemos desde FINUT ese apoyo tan incondicional y loable de la Universidad de Antioquia, en este caso a través suyo, a través del comité local, del científico, para poder realizar esta tercera conferencia FINUT en la ciudad de Medellín del 24 al 26 de octubre. Pueden ingresar a la página web de la conferencia. Si no están en un grupo, si no es un simposio, ya saben que comunicaciones de tipo oral y de tipo póster se llevan a cabo en la conferencia. Pueden llevar sus investigaciones o trabajos finales de licenciatura.